Las personas mayores tenemos diferentes derechos que nos abren grandes posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida, la salud, la vivienda, la educación o el trabajo. Los contemplan diferentes leyes mexicanas e incluso algunas internacionales que debemos conocer. Ese es parte de nuestro trabajo en aprender a envejecer, ofrecerle la mejor información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos completamente en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el derecho de las audiencias. Estamos en un programa de televisión, ustedes son nuestra audiencia. Este programa tiene como principal objetivo darles a conocer los derechos. Y no hemos hablado del derecho de las audiencias. Por eso hoy estará aquí con nosotros un experto que nos va a platicar respecto de este derecho. Quédese con nosotros, va a estar bien interesante, pero antes ya sabe, vamos a ver esta cápsula que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Acompáñenme, por favor. Las audiencias de los medios de comunicación se conforman por todas aquellas personas que ven y escuchan programas de televisión y radio, es decir, por quienes reciben las señales que se distribuyen a través del espectro o espacio radioeléctrico, que a nivel de la Constitución Política se reconoce como un bien público. Estas audiencias tienen derechos, todos los derechos humanos que están suscritos por nuestro país, y por los derechos específicos de las audiencias, mismos que están normados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo en el artículo 256. Entre los derechos de las audiencias se encuentran la inclusión, la diversidad, la no discriminación, la accesibilidad y, en este sentido, las personas adultas mayores deben poder ver, escuchar y entender bien los contenidos radiodifundidos. Por accesibilidad, entendemos las ayudas visuales y auditivas en la emisión de contenidos para personas que no pueden oír o ver con claridad. Por inclusión, debemos entender la producción de contenidos que no excluya sistemáticamente a todas las personas, minorías y mayorías, de todos los sectores que conforman la pluralidad de las audiencias en México. Las audiencias deben recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Aprender a envejecer expresa conscientemente esta vocación incluyente y plural que deben de tener todos los medios de comunicación. Para representar, defender y ser la voz de las audiencias ante los medios, existe por ley también la figura de Defensoría de las Audiencias, representada por una persona que debe cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a esta posición. Los derechos de las audiencias, entonces, subrayamos, están contemplados en la ley debido a que el espectro radioeléctrico es un bien público que le pertenece a la nación y a sus habitantes, por lo que su uso y explotación debe preponderar el interés público, no al interés privado. Hoy nuestras audiencias toman la palabra para hacer valer sus derechos y aprender a envejecer en el 11, canal público, incluyente y radiodifundido. Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y nos acompaña hoy, fíjese nada más, Óscar Díaz, y él es titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que algo ha de saber del tema. Mi querido Óscar, muchas gracias por haber aceptado venir con nosotros a platicar de este tema que, pues, sin lugar a dudas es importante. Las audiencias tienen derechos y muchos derechos. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por la oportunidad de venir a platicar ahora en tu programa de estos derechos de las audiencias. Bueno, pues hemos platicado de otros derechos, las personas, los adultos mayores tienen derechos, por ejemplo, cuando hacen uso de servicios financieros, pues tienen derechos como tal, cuando somos consumidores tenemos derechos,
cuando debemos o cuando podemos disponer de nuestros bienes para cuando nosotros moramos, pues tenemos el derecho a testar. Y así en la vida nos vamos encontrando con diferentes derechos y cuando somos audiencia, cuando somos televidentes, cuando consumimos la radio y la televisión, pues también tenemos derechos, ¿no? Y hoy en día, pues la ley, son temas un poco de vanguardia, reconoce la incorporación de estos derechos de las audiencias, lo reconoce y establece mecanismos para la defensa de los mismos. Lo veíamos en la cápsula, entre los derechos que prevé la ley en favor de nosotros como audiencias cuando consumimos la radio o la televisión, pues está el derecho a recibir información diversa, diversos géneros de programación, programación para todas las edades, programación informativa. Tenemos derecho a que se respeten los horarios de la programación, tenemos derecho a que se nos avisen con oportunidad de los cambios que se hacen si hay algún cambio en nuestra programación. Otro derecho que es importante y que de repente a lo mejor no lo conocemos, pero es incluso el derecho a que se mantengan los mismos niveles de audio en una transmisión de televisión, porque de repente a veces en la parte comercial o en ciertos momentos... Y ahí tienes que estarle cambiando, ¿no? Claro, ¿no? Entonces el volumen va variando, a lo mejor para llamar la atención. Bueno, pues es uno de los derechos también que tenemos como audiencias y hay mecanismos para la defensa de estos derechos. Estos derechos, Oscar, son recientes, no son muy conocidos por nosotros. Claro, no son muy conocidos, recién se incorporaron, lo reconoce la ley a partir de la reforma de telecomunicaciones del año 2013. Entonces, bueno, claro, hay muchos derechos que datan del pasado, que hemos venido teniendo los seres humanos como parte de nuestros derechos humanos, pero ahora como parte de este derecho a la información, este derecho a la expresión de las ideas, pues también se incorporan estos derechos de las audiencias que precisamente la ley ahora reconoce y sí, podríamos decir que es un catálogo nuevo de derechos. No es que nosotros seamos nuevos como audiencias, hemos sido audiencias desde hace muchos años, desde que surgieron los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, pero hoy ya la ley incorpora y reconoce estos derechos. Oye, Oscar, pero bueno, ya nos explicabas los derechos que tenemos, dónde están consagrados. ¿Cómo puedo hacer para que se me cumplan estos derechos? ¿Qué medios de defensa yo tengo? Muy bien, qué buena pregunta, Nancy. Efectivamente, la ley al incorporar estos derechos establece formas en que los podemos hacer valer, en que las audiencias pueden hacer valer estos derechos y se prevén dos figuras importantes. Uno son los códigos de ética, que son estos documentos que emiten los propios concesionarios como Canal 11, de carácter público, de carácter comercial, de carácter social, y que establecen los principios, los valores, el cómo el medio de comunicación se oferta para con sus audiencias. Y luego viene la figura del defensor de las audiencias, que es la persona que va a recibir nuestras quejas, que va a procesar, que las va a documentar y que le va a dar respuesta a las audiencias respecto de estas quejas. Esta figura del defensor es muy importante porque hace una labor de mediación entre el medio de comunicación y la audiencia. Recibe la queja, la procesa y la manda. Pero no nada más se trata de recibir quejas, Nancy. Esta figura es muy importante porque justamente se genera un puente de comunicación entre las audiencias y los medios de comunicación. Quizá anteriormente pues nos ofrecían un programa, lo veíamos, ahí estaba, y no teníamos esta posibilidad, ¿no?, de hacer valer, no necesariamente quejas, comentarios, sugerencias. Oye, medio de comunicación, yo quisiera esta programación, fíjate que en la emisión del día de ayer vi ciertos aspectos que no me gustaron del programa, a lo mejor los podríamos cambiar. Entonces, son estas dos figuras, el código de ética y el defensor de las audiencias, quien es el que nos ayuda a defender nuestros derechos, a quien le hacemos llegar nuestras inquietudes y él las atiende en conjunto con el medio de comunicación. Esto quiere decir, por ejemplo, que a mí me están señalando, hoy a tal hora pasa tal programa y de pronto me lo cambian, ¿no? Y ahí el medio de comunicación tiene que comunicar que va a existir un cambio a la programación. Claro. El medio de comunicación, pues atendiendo y respetando a su audiencia, si va a haber estos cambios, pues por ejemplo, hoy tiene la obligación pues de avisar estos cambios con oportunidad para que la audiencia pueda tomar sus medidas, sepa que su emisión, que su programa favorito del día de hoy, pues no va a ser transmitido en el horario en que ellos lo esperaban,
porque hubo un cambio. Entonces, tenemos derecho a que se nos avisen con oportunidad de estos cambios, porque si también nos avisan pues un minuto antes de la emisión, ya como lo veo, ¿no? pues ya como lo veo. O bien, a lo mejor yo tenía planeada otra actividad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si me avisaron con oportunidad que hoy mi programa favorito no va a ser transmitido por alguna razón, bueno, pues me da tiempo de hacer una planeación y quizá dedicarle ese tiempo a alguna otra actividad. También dentro de estos derechos se enmarca el que me comuniquen qué va a pasar en el programa, es decir, va a haber violencia, va a haber cuestiones de consumo de alcohol, de tabaco, para que yo esté preparado en caso de que el programa que voy a ver pueda en algún momento contener algunas de este tipo de cuestiones. Fíjate qué pregunta tan interesante, porque justamente un antecedente, digamos, de estos, o los primeros pasos de estos derechos de las audiencias, pues ha sido esta clasificación de los contenidos, ¿no? Que todo programa de televisión está obligado pues a presentar una clasificación para avisar a la audiencia el tipo de programa, el contenido audiovisual que está a punto de consumir y saber si este es apto para adultos, apto para menores, si contiene violencia, si contiene pues algunos otros elementos que lo distinguen y que en función de ello pues puede ser consumido por distintos tipos de audiencias. Entonces también es parte también, digamos, de manera integral de estos nuevos derechos de las audiencias. ¿El IFT cómo interviene? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿cómo interviene con los medios de comunicación para hacer valer estos derechos? Fíjate que es importante el señalar esto porque este esquema de incorporación de los derechos y reconocimiento de los derechos de las audiencias, pues es un tema novedoso que ha ido avanzando poco a poco y hoy en día se desarrolla bajo un esquema de autorregulación. Es decir, en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene intervención, todo queda en el ámbito del medio de comunicación, el defensor y la audiencia, y nosotros por hecho hemos hecho una labor muy importante, pues de promoción. No tenemos, la posibilidad de intervenir para vigilar los derechos, pero sí para promocionarlos. Correcto. Tengo algunas preguntitas que te quiero realizar respecto específicamente de personas adultas mayores, pero antes tenemos que ir a un pequeño corte, mi querido Oscar. Vamos a un corte y regresamos aquí en el estudio en vivo. ¿Me acompañan, por favor? Antes una persona de 55, 60 años estaba aniquilado, era un viejito y no lo consideraban para fiestas de desvelón, no lo consideraban para jugar fútbol, no. Y ahorita la mayoría de mis amigos tienen edad y siguen cada quien en su actividad muy bien. Hay una canción que desgraciadamente está en portugués, la canta un señor viejillo, Adoniram Barbosa, pero lo importante es el estribillo. Dice, envejecer es un arte, de eso yo sé, modestia aparte. Pues ya estamos de regreso y seguimos aquí en vivo con Óscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con quien estamos hablando sobre el derecho de las audiencias. Óscar, ya nos explicaste los derechos, medios de defensa, cómo interviene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero los adultos mayores consumen mucha televisión, ¿saben de sus derechos? ¿El IFT tendrá alguna información al respecto? Sí, Nancy, sí. Justamente platicábamos antes del corte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace mucho esta labor de promover los derechos de las audiencias. Y fíjate que una herramienta de la cual se ayuda mucho, nos hemos valido mucho y le hemos dado mucha promoción, es la denominada alfabetización mediática informacional. Ay, mi querido Oscar, ¿qué es eso? ¿Con qué se come la alfabetización mediática? El término nos suena un poco extraño, pero bueno, alfabetización es este proceso mediante el cual nos enseñamos a leer, a escribir. De manera general, alfabetización, pues son estas capacidades o estas destrezas que vamos teniendo y que vamos desarrollando de manera general en un área de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, la alfabetización mediática, pues son este mismo desarrollo de herramientas, pero ante el consumo de los medios de comunicación. Entonces,
estas herramientas de alfabetización mediática pues nos ayudan muchísimo a desarrollar nuestras capacidades críticas, de análisis de los medios, entender la función de los medios de comunicación. Y entonces todos estos elementos, en la medida en la que los vamos desarrollando, pues nos permiten y nos dan muchos elementos para ejercer nuestros derechos como audiencias. ¿Quién lo pensaría, no? Uno cree, no, pues nada más me dedico a ver la televisión, pero ni sé todo lo que implica el poder acceder a contenidos de calidad y cómo hacer valer mis derechos respecto de todas las cuestiones de las transmisiones que estoy viendo por televisión. Claro, cuando desarrollamos estas herramientas de la alfabetización mediática, pues tenemos estos elementos para decidir libremente, para estar informados, ser ciudadanos conscientes. Oye, este programa me gusta, este programa no me gusta. Y no lo siento tendencioso. Exactamente, ¿no? El saber, el que analices y empieces a identificar estos contenidos audiovisuales y que a partir de eso decidas o no consumirlos de manera libre también. ¿Qué es muy importante en el tema de la alfabetización mediática? Pues precisamente el que con estas herramientas sepamos qué hacemos. ¿Y qué pasa en el caso de los adultos mayores? Tú me preguntabas si tenemos información. Fíjate que a propósito de la conmemoración del Día del Adulto Mayor en agosto de este año, realizamos un estudio acerca del consumo de los contenidos audiovisuales por parte de los adultos mayores de nuestro país. ¿Y qué les arrojó el consumo? Porque pues a nosotros nos interesa, porque pues la audiencia es la que nos ve. Bueno, pues fíjate, datos bien interesantes, dos datos bien interesantes. Los adultos mayores pasan cerca de 7 horas en promedio consumiendo contenidos audiovisuales a través de la radio y la televisión. 7 horas. ¿Diario? Diarias. En el tema de radio aproximadamente son 2 horas diarias. Entonces, y uno de los medios a través del cual mayormente consumen contenidos audiovisuales lo es precisamente la televisión abierta. Muchas veces se vuelve el compañero, ¿no? La televisión de un adulto mayor, porque en ocasiones está mucho tiempo solo y acceder a la televisión pues se vuelve como el compañero que va a estar ahí con ellos, ¿no? Claro, el tema de los hábitos de consumo está mucho en función de nuestra circunstancia personal, de cuáles son los hábitos que tenemos en casa. Y sí, los adultos mayores, pues muchos de ellos ya culminaron quizás su etapa laboral, tienen algunas otras actividades, entonces en función de eso, pues les permite pasar mayor tiempo frente a la televisión. De ahí la importancia de desarrollar estas competencias. No es algo propio de los menores de edad. Yo creo que toda la vida podemos seguir desarrollando estas competencias nosotros como adultos, los adultos mayores, pues para hacer este mejor consumo de contenidos. Y no se trata de decir, oye, es que es mejor el programa de música clásica que el programa de entretenimiento. No, se trata de que si estoy consumiendo entretenimiento, pues sepa qué es eso, que es justamente entretenimiento, y si es información, bueno, pues entonces analice la información que el medio me está proporcionando, ¿no? Y esto se me da a través de la alfabetización mediática. Se desarrollan estas herramientas a través de la alfabetización, y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hacemos mucho énfasis en todas estas cuestiones. ¿Qué importancia tiene que un adulto mayor esté alfabetizado mediáticamente, conozca sus derechos y sepa los medios de defensa legal con que cuenta en caso de que se le estén vulnerando? Fíjate, hemos estado nosotros que pues analizamos los contenidos audiovisuales, pero no el hábito, no como tal, perdón, el consumo del contenido, sino el hábito de consumo que tenemos. Y hemos observado en distintos estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que los adultos mayores también son responsables y encargados de la crianza y cuidado pues de menores de edad, sí, ¿no? Que pueden ser nietos, pueden ser sobrinos, y por qué no en nuestro país es una realidad, y los adultos mayores que nos acompañan hoy lo saben, pues en ocasiones hasta ayudan con el cuidado de la hija de la vecina, claro, de la señora, ¿no? Entonces, en la medida en la que el adulto mayor desarrolla estas competencias, hace un mejor consumo de contenidos audiovisuales, pues también cuenta con estas herramientas para trasladar, cuando esté en este cuidado, en esta crianza, pues para trasladar al niño que tiene bajo su cuidado o la niña que tiene bajo su cuidado, pues estas herramientas, estas competencias. Saber, oye, ese programa es apto para ti, lo puedes ver, no lo puedes ver, oye, estás pasando mucho tiempo frente al televisor o frente a la consola de videojuegos. Entonces, me parece que es muy importante el que los adultos mayores desarrollen estas competencias, por ejemplo, en este caso en particular que te pongo, pues porque es una realidad innegable de nuestro país que los adultos mayores consumen la televisión,
están frente a la televisión radiodifundida. 7 horas, ya nos dijiste. 7 horas. Y por supuesto también, pues, cuando hacen esta labor de crianza que es muy, muy, muy común en nuestro país. Correcto, mi querido Oscar, pues nos has dado datos interesantes, importantes, que ni yo me los imaginaba, de saber cuánto consumen los adultos mayores, la importancia de que sepan los derechos y la importancia de estar alfabetizados mediáticamente para elegir qué ver, cuándo ver. Claro, y en esa medida, pues hacer un mejor ejercicio de nuestros derechos como audiencias, y en esta labor, y lo que también hace tu programa, Nancy, ¿no? Pues vamos a aprender, vamos a conocer los derechos para estar en posibilidades de ejercerlos. Pues así es. Muchísimas gracias, Oscar, por haber destinado parte de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por eso te quiero dar un doble agradecimiento de haber accedido con nosotros a platicar de este tema tan interesante. No, hombre, el encantado soy yo. Muchísimas gracias y felicitar al Instituto Politécnico Nacional por esta entrega de 25 nuevos títulos de concesión que van a ampliar de manera muy importante la cobertura de este importante medio de comunicación de nuestro país. ¿Nos ve bien el IFTA el 11? Sí, pero principalmente la audiencia. La audiencia es la que los ve bien, y te felicito también por este tipo de programas porque pues sin duda fortalecen y tienen un apunte específico en los adultos mayores de nuestro país. Pues así es, pues como siempre, a todos ustedes les quiero agradecer que hayan estado con nosotros a lo largo de esta transmisión, y como ya saben, yo los voy a ver la próxima semana aquí para que conozcan más derechos, y el domingo los veo con la señora Patti Kelly, pero por lo mientras los voy a dejar con la siguiente cápsula para que puedan conocer en línea ¿cuántas semanas tienen cotizadas en el IMSS? Creo que a muchos de ustedes les va a interesar esta información. Muchas gracias y los veo la próxima semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece diversos servicios a todos sus derechohabientes a través de su página de internet. Pone a su disposición el escritorio virtual, que es una zona personalizada para realizar trámites y acceder a servicios de manera rápida y sencilla. Entre los más consultados se encuentran la vigencia de derechos, cita médica web, la constancia de no derechohabiencia, el número de seguridad social y semanas cotizadas. En esta ocasión le diremos, en Aprender a Envejecer, cómo conocer su número de semanas cotizadas en el IMSS. Siga estos pasos. Vaya a su navegador de internet Chrome o Safari e ingrese al sitio web www.ims.gov.mx/IMSS Digital. Seleccione la opción Semanas cotizadas. Pulse en el signo más para desplegar el listado de trámite de constancia de semanas cotizadas en el IMSS y después elija la modalidad A. Para realizar el trámite por Internet, es necesario que tenga a la mano su número de seguridad social, CURP y un correo electrónico válido. Toque en Consulta tu constancia de semanas cotizadas para iniciar el trámite. Ingrese su CURP, número de seguridad social y correo electrónico en los campos correspondientes. A continuación, debe escribir las letras que le muestra la imagen en el campo inferior, utilizando mayúsculas y minúsculas. Luego presione Continuar. En la siguiente página, seleccione la primera opción, Constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Seleccione la casilla para que le envíen un reporte detallado que incluirá tipo de movimiento, fecha de movimiento y salario base. A continuación, capture los caracteres que le muestra la imagen en el campo inferior utilizando mayúsculas y minúsculas. Toque en Continuar. Verá una encuesta de satisfacción para evaluar su experiencia. Una vez que finalice, toque en Enviar encuesta. Después, le notifican que le han enviado un enlace a su correo electrónico para validar su cuenta. Pulse en Finalizar. Salga del navegador y entre a su aplicación de correo electrónico. Dé clic en el mensaje que Historia Laboral le envió. Para confirmar su cuenta, toque sobre el enlace de color azul. De inmediato será dirigido a la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, documento en el que le presentan la información requerida.
Enseguida le enviarán un nuevo correo con la constancia como archivo PDF y así puede imprimirlo desde una computadora. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología@aprenderenvejecer.tv. ¡Hasta la próxima! Es un gusto que sigan con nosotros conociendo sus derechos en Aprender a Envejecer. Gracias por comunicarse desde Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Monterrey y por supuesto Zacatecas. Si quieren ver la repetición del programa lo pueden hacer desde YouTube del 11 y ahí también pueden disfrutar de toda nuestra programación. También quiero saludar con muchísimo cariño a los que nos comparten sus comentarios vía redes sociales. Yo aquí ya tengo algunos, como por ejemplo el de Viviana López. Gracias por este mensaje. Saludos. Un fuerte abrazo, Viviana. Gloria López, que también siempre nos escribe con mucha frecuencia a través de nuestro Facebook. Loli Mora, gracias por hablar a favor de la adulta mayor. Que Dios les bendiga. Quien no tiene un adulto en casa, tienes toda la razón. Loli Blanca Estela, gracias por todo lo expuesto en este programa. Saludos desde la ciudad de Toluca. Así que un fuerte, fuerte abrazo hasta allá. Y pues ahora sí, para terminar el programa y seguir disfrutando de la vida, los dejo con la última vez de los ovnis. Así que levántense, vamos a bailar al ritmo de esta canción. Nos vemos la siguiente. Fue la última vez que vi, cuando de verdad perdí ese amor que yo sentí. Hoy se ha muerto para mí. Todos. Fue la última vez, sí. Fue la última vez, sí. Fue la última vez, sí, en que yo te vi. Oh no. Toda la ilusión que fue, hoy se ha terminado.